Ahí está ya. Muy bien, entonces ya estamos grabando y voy a compartirle los dos ejercicios que vamos a presentar y resolver. Entonces estamos en lo que es energía potencial. Bueno, vamos a ver si... ahí va. Vamos a ver. Creo que tengo algunos problemitas. Oiga, voy a volver a entrar. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Espero que todo ya les esté llegando. A veces tarda un poquito para que les llegue. Depende de la intensidad de su internet. Estamos en energía potencial. Ya todo lo vimos en cuanto al fundamento. Algunos ejercicios bastante conceptuales, pero la base de esto. Si lo hemos entendido, pues lo demás también es cuestión de seguir aplicando los mismos modelos, pero por la estrategia que pide cada problema. Tenemos el siguiente. Una cuerda elástica está estirada entre los puntos A y B. Este es A, este es B. Separada de 16 pulgadas, aquí hay 8 y 8 pulgadas. En el mismo plano horizontal. Cuando está estirada directamente entre A y B, la tensión de la cuerda es de 10 libras, es decir, antes de que esté así como lo vemos en la configuración, antes está por acá y ya está estirada. Y tiene una tensión ya de 10 libras. Bueno, entonces se tira de la cuerda en la forma indicada hasta que el punto medio C, se encuentra a 6 pulgadas en C'. Lo estiramos y lo dejamos allí. Se requiere una fuerza de 60 libras para mantener la cuerda en C'. Una pelotita de 0.2 libras se coloca en C' y se suelta la cuerda. Determinar la rapidez de la pelotita al pasar por C. Entonces, para ello, lo más importante, de dónde sale la información, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Sin ello, pues, me lleno de números, pero no quedan plenamente justificados. ¿Ok? Ahora sí. Esto sí me está diciendo. Lo que tiene el dibujo, bueno, 60 libras tengo que aplicar para que esté así la cuerda temporal. Y nos dan datos. Dice que se aleja de acá para acá 6 pulgadas. Ese es un dato que nos dieron. De tal manera que se generó estos triángulos, cuyos componentes, de acuerdo a los datos, y la hipotenusa así, en lugar de los cosenios. Bien. De tal manera que para que si aplico 60 libras a la izquierda, entonces eso debe ser equilibrado por estas fuerzas, que son iguales, F1 y F2. ¿Por qué? Porque hay simetría en cómo se estiró la cuerda. Bien. Lo que dice allí también, que la tensión de la cuerda es de 10 libras, es decir, cuando está directamente entre A y B, o sea, aquí está A y B, dice que hay 10 libras. Bueno, también lo hemos ilustrado.
Significa entonces que la cuerda está estirada así como lo indica aquí las flechas. Bien, eso es pensar cómo resolver o qué es lo que está pasando físicamente. Ahora sí, teniendo los diagramas y haber bosquejado en cómo está actuando la cuerda, entonces ahora sí ya podemos empezar a pensar en proponer ecuaciones. Bien. Posición 1. La longitud máxima de la cuerda es AC', B, es decir, todo esto. Y con esto sabemos que vale 20 pulgadas. Es decir, ya contando estas dos longitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues aquí están digamos, los catetos de esto, y eso me permite entonces generar que de aquí para acá 6 por 6, 36, y 8 por 8 sería 48, y de ahí raíz, y entonces la raíz nos da que mide 10 pulgadas, de ahí salió 20, 64 y 36, raíz de 100. Entonces, ¿cuánto se está estirando el resorte? Le podemos llamar a X1. Entonces va a ser 20 menos L. Y este sería L minúsculo. Bien. De tal manera que hacemos sumatoria de fuerzas. ¿Por qué le ponemos 0? Porque dice que se estira de C a C' y se tiene temporalmente allí la pelotita. Quiere decir que hay un tiempo en el que está en estado estático y por eso la suma de fuerzas se igualan a 0 temporalmente. Por lo tanto, de aquí podemos sacar información porque nos dicen que esto vale 60 libras para tenerla así. De tal manera que las dos fuerzas opuestas, aquí, por eso aquí dice 2 veces 3/5 de F1. ¿Por qué 3/5? Porque es la componente horizontal en lugar de coseno. Menos ahora la otra fuerza, esta que se opone, igual a 0. Así que F1 resultó que es de 50 libras. Ya está entonces la longitud y la fuerza. Después viene la posición 2, longitud de la cuerda ACB, es decir, estamos en A, C y B, y esto es esta parte, y allí todos sabemos que es 16 pulgadas. Esto le podríamos llamar que de ahí salga X2. ¿Y por qué le ponemos 16 menos L? Porque está estirado. ¿Por qué? Porque nos dijeron que hay 10 libras. Entonces quiere decir que esa cuerda está tensa y estirada. No igual que aquí, pero sí tiene una fuerza. Y allí sale digamos, una deformación X2. Y del enunciado sabemos que F2 es igual a 10 libras, lo acabo de expresar. Bien, esto va pues entonces de dónde van saliendo nuestras ecuaciones. Nos acordamos de que la fuerza debida a un resorte es igual a K por X1 en estado estático, ¿sí? Y también K por X2 sería la otra fuerza. Es decir, no podemos afirmar que es igual F1 que la F2 que está aquí. Son distintas. ¿Por qué? Porque X1 y X2 son distintos. Bien, pero ¿cómo obtener? Aquí no nos dieron coeficiente de rigidez, aunque es una cuerda que se está comportando. Es un resorte en realidad. Entonces la estrategia es saber cuál es la diferencia entre un estado más estirado y menos estirado. Entonces eso es igual a mayor longitud
y menor longitud. La constante, pues, es lo que tiene todo el resorte, es para todo, es una constante de rigidez, no varía. Esto me permite entonces sustituir estos dos valores que ya tenemos aquí, ¿sí? Una que al principio, que resultó de 50 libras, y la otra, la de 10, la que es cuando está aquí, que corresponde al de X2, de acuerdo a lo que aquí, esta. De ahí entonces lo podemos sustituir, 50 menos 10 igual a la constante de rigidez. Obviamente que aquí hay una 20 menos L, por ahí está, aquí está, menos L, 1 podríamos llamarle, menos, otra vez 16 menos L. Digamos que este es el equivalente a X1, el equivalente a X2. ¿Okay? Pero se anulan por allí al hacer estas operaciones. Y resulta que aquí hacemos las operaciones 50 menos 10 y aquí estas también se simplifican de tal manera que quedó que K por 4 es lo que tengo de este lado. Ya puedo conocer la K, dato que no nos habían dado. Encontramos que la constante de rigidez de esta cuerda es de 10 libras por cada pulgada. De allí, como tenemos fuerza, pues podemos saber cuánto se está estirando una y cuánto la otra. Entonces, para X1 que le corresponde la fuerza de un F1 entre K, 50 entre 10, quiere decir que se está estirando 5 pulgadas. Y X2 es tomar la fuerza 2 por la misma rigidez, y aquí está estirada 1 pulgada nada más. Ya tenemos información para qué, para aplicar ahora sí lo que es energía potencial. Antes de que se estire nos lleva velocidad, o sea, a la hora de empezar a soltar la pelotita, es decir, posición 1 le estamos llamando, es decir, aquí, le estamos llamando posición 1 antes y durante cuando ya se soltó. Entonces eso nos lleva a que T1 igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad. Entonces la energía potencial que tiene el resorte a la hora, antes de soltarlo, un medio de K por X1. Entonces es un medio constante, su estiramiento, y tiene una energía potencial de 125 libras pulgada, o bien 10.42 libras pies. Es decir, aquí, en lugar de dejarlo en pulgadas, pies. ¿Para qué? Para que signifique las unidades. Quiere decir que esto es 125 entre 12, me convierte estas libras pulgadas en libras pies. Allí sale ese dato. Posición 2. Sabemos también que el peso de la pelotita es de 0.2 libras, que es lo que nos dieron de información. Veamos la otra energía. Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Aquí sí, velocidad. Y la masa, pues es 0.2. La pelota tiene 0.2, pero esto es fuerza. Lo convertimos a masa al dividirlo entre 32,2, porque es sistema gravitacional. Y velocidad, que es la que estamos determinando. Hacemos estas operaciones y nos da esto 3.106 por 10 a la menos 3 por velocidad de la pelotita al cuadrado. Entonces tenemos que la energía 2 es un medio de K por X2. Entonces un medio de 10 que vale K y por una pulgada que está estirada la cuerda. Esto nos produce 5 libras por pulgada, pero también lo unifico y nos debe quedar en libras pies, tal como lo hicimos arriba.
Entonces, aplicando la ecuación de conservación de la energía, ahora sí, tengo la información de T1, la de B1, la de T2 y B2. No lleva velocidad, 0. B1, por acá está, 1042, igual a T2, que nos resultó de 3.106 por 10 a la 3, de velocidad 2. Y de aquí, punto 1467, que es la energía potencial, cuando pasa debajo, al regresar a la posición original. De tal manera que es la incógnita, solo B2. De tal manera que pasa con 56.74 es por segundo. Esa es la velocidad que lleva, lo que nos preguntaban, ¿sí? Una pelotita de punto 2 se coloca en C', y se suelta, es sobre la cuerda, y se suelta la cuerda. Determinar la rapidez de la pelotita al pasar por C. En este punto lleva la velocidad que se acaba de calcular, 56.74. Quedó resuelto el problema. Si no hay ninguna duda, continúo. Como pueden ver, es seguir el orden, obtener información, y se ve que los problemas se hacen muy sencillos, pero depende de el punto de partida. Si lo entiendo, pues se facilita. Bien, continuamos. Se demuestra en mecánica de materiales que cuando una viga elástica AB soporta un bloque de peso W en un punto D indicado, la deformación YST, y ahorita vamos a ver, del punto D llamada deformación estática, es proporcional al peso. Demostrar que si el mismo bloque es lanzado desde una altura H sobre la viga y la golpea en D, la deformación máxima YM, que es esta, del punto D en el movimiento subsecuente, se puede expresar como, o sea, encontrar esta fórmula. YM, esta es deformación de carga estática más 1 raíz de estas expresiones. ¿De qué? Quiere decir que aquí entre más altura tenga el peso, con mayor velocidad, mayor energía cinética va a llevar, mayor velocidad, y va a provocar una deformación. ¿Sí? En este caso está en función de la deformación estática. Bien. Ahora sí, vamos a ver entonces qué tenemos. Eso es así como se presenta originalmente el problema. Bueno, pues hay que interpretar. Significa que cuando tengo la carga aquí, hay una altura respecto a una referencia. Aquí está esa referencia, acuérdense de la clase pasada. Nivel dato significa aquí, o nivel de referencia. Así como cuando les decía de la presa, ¿no? El agua ya salió aquí, ya se terminó, esa es mi referencia. Lo puedo poner aquí arriba, o abajo, o en cualquier posición, pero depende del tipo de problemas. Para estos me conviene o nos conviene ponerlo aquí, para que todo sea positivo hacia arriba. Bien. Quiere decir entonces que aquí T1 más B1 es energía potencial y cinética, y va a llegar a energía cinética y potencial 2. Ese es lo que es la energía potencial y cinética, están combinadas. Bueno, depende entonces. Hay dos situaciones. Decía pues de que el primero se coloca, o sea, se coloca un peso W en la viga y deforma la viga a un valor YST en este punto llamado D.
Y la otra es, lo suelto a una altura, lo dejo caer y llega con velocidad. La primera es traerlo con mucho cuidado, es como si tuviera yo si fuera un bloque de concreto, con una grúa, y que lo baje muy, pero muy con cuidado la grúa. ¿Y qué va a hacer? Va a deformar la viga, pero no mucho. A eso es lo que se lo está llamando YST. Y la otra opción, no uso la grúa, lo dejo caer y provoca esto, que la viga se va a deformar. Hagamos de cuenta que esta viga ya quedó así, o están temporalmente así, mientras la carga esté plana. Bueno, ahora sí, ya tenemos planteamiento gráfico y de allí saldrán ecuaciones. Bueno, vamos entonces por partes. YST es la deflexión estática debido a W, lo que decía hace un ratito, colocar la carga con cuidado, digamos. Estamos hablando de fuerza, pero en este caso es W, el peso del bloque. Y eso es igual la constante de rigidez por deformación, que es fuerza, ¿sí? De un resorte. Esa es mi ecuación 1. Ahora, soltando W a una altura H, es decir, ahora sí lo suelto. Al inicio tiene V1 igual a 0, es decir, aquí parte con 0 la velocidad. Y cuando la viga tiene la deformación máxima, V2, ¿qué va a suceder? Cuando ya llegó aquí, ya se deformó todo lo que es la viga, significa que también ya se detuvo. Y por eso decimos que tiene velocidad 2 igual a 0. Mientras esta velocidad no sea igual a 0, la viga se sigue deformando. ¿Sí? Muy bien, esa es la razón. T1 entonces es igual a 0. B1 es igual a W por toda la altura. Toda la altura es H más YM, porque aquí está nuestro nivel de referencia. Considerando YM, se suman. Cuando el peso W llega al punto de, aquí de digamos, prima, toda la energía potencial lo absorbe la viga. Esto quiere decir que toda la energía potencial es la V2. ¿Y qué es? 1/2 de K por Y cuadrada. Acuérdense que decíamos que la energía potencial es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. Y el trabajo de un resorte quedó que era 1/2 de K por deformación al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, si ya llegó hasta aquí, entonces ya le llamamos YM. ¿Y por qué? Porque se está comportando como un resorte. Okay. Entonces ya hemos bosquejado aquí todo lo que está sucediendo físicamente. Y ahí vamos generando ecuaciones. De acuerdo, si ya estoy preparado, tengo información, nos vamos a lo que es la energía potencial y cinética. T1, B1, etcétera, ¿no? Los términos. Quedamos esto equivale a 1/2 de la masa, velocidad 1 al cuadrado, más B1, energía potencial 1, que es el peso por toda la altura. Es decir, toda la altura es la suma de estos dos. Y ya se indicó allá. Esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Bien. Esto es decir, cuando ya llegó hasta el punto E. La viga estará deformada 1/2 de K por YM. Entonces la viga está deformada como un resorte. Y esto es lo que viajó el peso. ¿Cuánto viajó la carga? H más YM. Bien.
como ya se indicó, B1 es igual a 0 y B2 también es igual a 0. ¿Qué significa? Este 0, y nos quedará nada más esto y esto. Y W, por acá lo tenemos. KYST, aquí está. Sustituimos 0, todo esto que quedó aquí, pero W lo dejo ya como KYST. Esta. ¿Y cuánto viaja? H más Y. Esto, pues me dio 0. Esto tal como lo tenemos aquí arriba. De tal manera que la carga máxima, la deformación máxima, lo despejamos de aquí. Esto va multiplicando la altura, lo que viaja el W entre K. Bien. Aquí pues vamos poco a poco simplificando esto. YM, y es decir, aquí ya se vio que K aparece, no, ya no. Y entonces tenemos que YM menos 2YST por YM más 2YST por H. ¿Qué es esto? Es una ecuación de segundo grado, ¿sí? El término YM está al cuadrado aquí ya no. Este es un valor que se obtuvo de la situación estática, por lo tanto es una constante. Igual aquí todo esto es una constante. Entonces eso significa, esta es nuestra ecuación de segundo grado. Bien, eso pues ya no debemos preocuparnos en cómo llego, sino lo vamos trabajando, simplificando esto, y al final llegamos precisamente a lo que nos estaban indicando. Dice entonces, que si el mismo bloque es lanzado a una altura sobre la viga, la deformación máxima, que es YM del dado, en el movimiento subsecuente, expresarla como esta expresión, probar si era cierta. Hemos llegado precisamente a los mismos términos. Quiere decir entonces que sí es cierta o cierto este modelo matemático. ¿Qué significa? Que la deformación máxima es igual a YST multiplicado por una unidad de deformación estática más. ¿De qué está dependiendo esa parte? Esto es una constante también. Está dependiendo de, ¿por qué? Porque significa el peso, el que tengo por acá. KYST, claro, por allá la K, pues ya por ahí se hizo la unidad y se quitó. No era importante entonces, pero era necesario ¿para qué? Para plantear el problema. Bien, entonces, ¿qué significa? Esto puede ser una constante, pero le voy a sumar esto que está en la raíz, es decir, sí ya llegué a la fórmula, sí, pero ¿eso qué significa? Significa que entre más altura le dé de caída a este bloque, mayor deformación. Eso es entonces depende de quién, de la altura. El mayor altura es hacer crecer la H. Disminuyo la altura, pues va a deformar menor a la viga. ¿Por qué? A eso es lo que le podemos llamar una carga de impacto. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, jóvenes, cuando diseñen. No es lo mismo que yo baje una carga con mucho cuidado, así como les dije. A ver, agarro una carga, etcétera, y que lo vaya bajando poco a poco, y sí lo va a deformar la viga, pero una cantidad menor a que deje caer este bloque y vaya a suceder que hasta si no es lo suficientemente resistente,
pues dañarla, ¿sí? Fracturarla, no sé, y ya está, llevarlo a la falla. Esa es la gran diferencia, jóvenes, entre trabajar cargas estáticas y cargas dinámicas. Pero les decía, no es lo mismo tener, por ejemplo, un avión ahí estacionado en la pista que cuando va a llegar y va a impactar la pista, la plataforma o la carpeta. Cuando llegue, el avión pesa mucho más que lo que pesa en estado estático. Y entonces tener esas precauciones. Y por eso es que la dinámica es sumamente importante cuando vamos cuando las cargas no son estáticas. Hay que tomar en cuenta ese efecto. Ojalá el mensaje quede clarito y tomen sus precauciones cuando estén manejando cargas dinámicas o fuerzas dinámicas. Ese es el gran mensaje de esto. Acuérdense de esa amiguita siempre y de seguro va a ser un referente cuando estén diseñando elementos sujetos a cargas dinámicas. Si no hay duda, como pueden ver, llevarlo paso a paso y en orden, creo que no genera dudas. Pero, ¿en qué consiste? En que lo planteemos, en que no seamos rellenadores de fórmulas. Si está esto, si vamos así desarrollando los pasos necesarios, todo se va viendo mucho más claro y no a rellenar y después, ¿y qué hiciste? Pues no sé. ¿De dónde salió esto? Pues no sé, porque no hubo un análisis previo, no hubo un planteamiento y nada más irse a esta ecuación. Sí, se llega a un resultado, pero luego no lo puedo explicar, por ejemplo, a qué llegué y por qué significa eso físicamente. Como no lo pude plantear o no lo planteé bien, no sé también el resultado. Entonces, no he demostrado que he aprendido, sino fue nada más un relleno que tiene un resultado, pero no es lo que se esperaba. Bien, pasemos a otro, si no hay duda. Como se gira la ménsula ABC, esta es una ménsula que hay un eje y lo podemos girar. Aquí hay un ángulo. Esto lo podemos hacer lentamente. Aquí hay una carga cuya masa es 6 kilogramos. Entonces lo hacemos lentamente, lentamente y ahí va. Y se mantiene esa carga allí. Este bloque de 6 kilogramos. Entonces llega un momento en que empieza a deslizarse hacia el resorte. Es decir, para θ igual a 20 grados. Se observa que la deformación máxima del resorte es 50 milímetros. Entonces, cuando ya lleva 20 grados, se empezó a mover. Y se encontró el resorte, ya choca, lo comprime y se pide que es 50 milímetros. Determinar los valores de los coeficientes de estático y cinemática y cinético. Vamos a ver. Bien, esto pues debe, como siempre, generar un diagrama. En este caso, por ejemplo, la carga del peso W está siempre vertical. Pero conforme hemos girado aquí la plataforma o la ménsula, hasta que llegó a un ángulo y empezó a moverse. Significa entonces que aquí ya se provocó una componente a lo largo del movimiento, que es esta. De tal manera que I es la normal. Así se descompuso el peso W. Bien, este significa que es igual, aquí ya giró, le corresponde los 20 grados que giró aquí. Este será entonces cateto opuesto, pues es W seno de 20 grados. Y este cateto de aquí
W coseno de 20 grados. Estas son ya las dos fuerzas, o se descompuso W en este y en este. Esto pues ya no lo tomamos en cuenta. Es la mala representación. Bien, observamos aquí que hay una distancia de 200 milímetros para llegar a pegar al resorte. Está libre aquí. Hay un coeficiente de fricción, obviamente. Ah, bien. Entonces está actuando las componentes del peso y una fuerza que se opone al movimiento. ¿Quién es? Fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción por esta normal. Bien. De tal manera que aquí colocamos pues que es 20 grados, que por ejemplo aquí llegó el W y entonces hay un cambio. Aquí dice que es, por ejemplo, llega a tocar aquí en este punto y luego avanzó, ¿cuánto? 0.5 convertido ya en metros, los 50 milímetros. Es lo que estamos indicando aquí. Es decir, vino el bloque, viajó y comprimió. Aquí estas líneas punteadas es el bloque. Bien. Entonces, finalmente, trabajamos geométricamente para los datos. Colocamos también, antes de que se empiece a mover, tendrá una T1 más B1, energía potencial más cinética. Ahorita vamos a ver qué sucedió. Y cuando ya se detuvo, tendrá T2, B2, es energía potencial y cinética. Bien. Aquí sabemos que hay 250 milímetros y aquí hubo una deformación. ¿Cuánto más viajó hacia abajo? Pues sería la componente vertical que hay aquí entre este punto hacia abajo. Resultó de 0.05, es decir, 0.5 que es la hipotenusa, seno de 20 grados. Este es el ángulo de 20 grados y esto es lo que está bajando todavía el bloquecito. Entonces el diagrama está bosquejado y está esta información es el punto de partida. Así, se suelta, se va el... Seguimos. Y inciso A. Hay una componente de movimiento así. Esta suma de fuerzas en X pues es igual a 0. Es decir, nos estamos viendo aquí una componente. Entonces, W seno de 20 grados, ¿sí? El peso por seno de 20 grados, que es esta componente que tengo aquí, ¿sí? Menos la fuerza, en este caso de fricción, son las fuerzas, las componentes que están paralelas. Bueno, aquí esta flechita es más o menos así. De tal manera que eso es igual, digamos, en el estado estático. Es decir, ¿qué es lo que estamos analizando ahorita? Dice, encontrar el coeficiente de fricción estático y cinético, me están preguntando. Entonces, mientras no se mueva el bloque, está actuando el coeficiente estático. Y por eso aquí, vean, ¿qué fuerzas intervienen? Esta, W seno de 20 grados, menos la fuerza de fricción. Lo igualamos a 0 porque el bloque no se mueve. De tal manera que la fuerza de fricción resultó igual a W seno de 20 grados.
pero esto es igual a n coeficiente, este es mu s, este que tengo aquí donde está el puntero, coeficiente de fricción estática. Aquí, bien. Pero entonces W, seno de 20 grados menos n mu s es igual a 0, es decir, aquí ya, ¿qué hicimos? Reemplazar la fricción. Y de allí entonces ya puedo despejar mu s, que es igual a W seno de 20 grados entre n, ¿sí? Pero n es igual a W coseno de 20 grados. Esto. ¿Por qué? Porque aquí F es, lo reemplazamos, así como se puso aquí, y N también lo tenemos que así. Es decir, aquí sí intervino ¿quién? Esta fuerza con una normal que está aquí. ¿Sí? Bien, o sea, voy a, para que luego no, ¿de dónde salió esa literal? Déjenme completar. Entonces aquí, voy a poner este vector, debe quedar. A ver, un poco lento esto. Bueno, aquí ya está un poquito más, que me dé mayor, que se vea. Ahí sí ya se vio. Bien, pero ¿quién es? Es esto, para que no se vaya aquí. Entonces, esto es la N. Ahora sí. ¿Está? ¿De dónde salió esto? N es igual a W coseno de 20 grados. Ahí está la N. Aquí esta N es la que tengo aquí. ¿Está? Esa es la fuerza de fricción que ya se sustituyó aquí. Bien. Ahora sí quedó completo. Apareció la N. N es igual a... Aquí es lo que, a donde me di cuenta que faltaba ya en el dibujo. De tal manera que entonces aquí, ¿quién es la única incógnita? Esto. Pero esto es igual W en el numerador y W en el denominador. Se hizo la unidad de tal manera que mu s es igual a 0.365. Ese es su factor, ese es su coeficiente de fricción estático. Quedó la primera pregunta. Siguiente. Energía cinética, pues sale con... Ahora sí, este es el que, con este coeficiente no se va a mover el bloque. Va a estar ahí estático. Para el inciso B, ahora vamos a calcular el cinético. Bien. Tenemos que la energía cinética cuando antes o cuando va a empezar el movimiento es igual a 0, porque no lleva velocidad. Y su energía potencial al principio es el peso por toda la altura. Pero esa altura es igual a h.0500 o 855. ¿De dónde salió? Sería de 0.25 seno de 20. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, aquí esto es, bueno, de aquí sería 250 seno de 25, o sea, 0.25, ¿quién es? Es esto. Pero no está viajando así, sino estamos midiendo su componente vertical, por eso seno de 25. Bueno, y aquí igual hicimos estos 50, seno de 20. La suma entonces de esta altura total sería 0.25 seno de 20 y 0.05 seno de 20. Es lo que estamos teniendo aquí, ¿sí?
h, 0.0855 de metros. Eso es lo que va a viajar el bloque. Entonces la energía potencial al inicio sería entonces 5.03 joules, es lo que nos va a dar esta energía. Es decir, 9.81 por creo que el bloque decía de 6, seno de 20 sería la componente que tenemos aquí. Bueno, de tal manera que T2 es igual a 1 medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, es decir, cuando toca el resorte. Y tenemos allí que este T2 es igual a 3 por velocidad 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un medio de la masa, es 3, que es 6. En fin. Y sabemos que la energía potencial 2 es igual a un medio de K por la deformación al cuadrado. ¿De quién? Del resorte. Más WH. Altura, en este caso, del bloque. ¿Cuánto ha viajado? Y luego va a ser igual a un medio de 1500, que es del resorte, ¿sí? Este es un medio de 1500 por, aquí es 0.05, por está aquí arriba, elevado al cuadrado. Este es 0.05, es en metros, elevado al cuadrado. ¿Quién es? Coeficiente del resorte, deformación del resorte, más salió de aquí 1.106. ¿De quién? De W por H, esta H. ¿Sí? No, es la suma. Sería de 0.0855 más, es decir, que cuánto viajó totalmente el bloque. Viajó la suma de estos dos. ¿Sí? Es lo que está indicado allí. Aquí sí está total. Y eso me da entonces 2.875 joules. Todo esto. Esta sería la energía potencial 2. Repito, esto es la deformación del resorte más la altura o lo que viaja de manera vertical el bloque. ¿Sí? Es esto. De ahí salió. Ahora sí nos vamos a energía potencial con energía cinética. T1 más V1, T2 más V2. Bien. ¿Parte con velocidad? No. ¿Cuánto trae de energía? 5.03. Es lo que por ahí nos... sí, bueno, no se calculó, pero está indicado aquí. Esa es la energía que se tiene al principio. V1, ¿sí? Aquí está. Aquí está. Y luego más 3 veces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es esto, el 3. Porque aquí ya se hizo, por acá nos quedó, aquí es esta, la T2. Se jaló para acá. Esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y más la energía potencial, ¿sí? Que desarrolló, o sea, la energía potencial debido al ¿cómo se llama? El resorte. Era esta. Ajá. Sí. Finalmente, entonces, tenemos que V2 es igual a 0.84 metros por segundo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra única incógnita. ¿Para qué me va a servir? Y sabemos que hay una velocidad final. Esto es igual a velocidad final más 2 veces A por la distancia que está viajando. V0 es la velocidad inicial, entonces, ¿con cuánto de velocidad? Es decir, estamos calculando el movimiento rectilíneo de esta partícula. ¿Para qué? Para conocer la aceleración. De aquí salió entonces la aceleración, porque sí conocemos la distancia y la velocidad inicial, de tal manera que la aceleración
es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Entonces de aquí salió pues de que la aceleración salió de 7.3 metros por segundo al cuadrado. Esto, tenemos la velocidad 2, que era esto. Eso me permitió calcular, o sea, esto para acá, y se encontró que la aceleración es de 7.3 metros por segundo. Bien. Quiere decir entonces que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza debido al bloque es W seno de 20 grados. Es esta. Menos la fuerza de fricción. ¿Sí? Menos K por X. Esas son las fuerzas que están interviniendo en esa dirección. Entonces aquí está viajando pues toda una distancia. Esto es igual a masa por aceleración. Esto me da el primero 20 menos 13 menos mu K por una normal, porque fuerza de fricción, acuérdense que es mu K. ¿Por qué? Porque este es coeficiente de fricción cinético. Y menos, como sabemos, la deformación del resorte y su K, aquí tengo ese valor. Y resultó entonces que esto es igual a masa por aceleración, 42, ¿sí? ¿Quién es la única incógnita que tengo? Es mu K, ¿sí? N, acuérdense que es igual a W coseno de 20 grados. Pero en este, bueno, sí, este es N. Este es, pero en dirección, esto que tengo aquí. Y N sería este, que es lo que tengo aquí. Bien. De tal manera que esto me permitió entonces encontrar el coeficiente de fricción cinético que resultó de 0.256. Es un factor. Y entonces comparamos. Tendría que ser menor que el estático. Este es el coeficiente que no me permite que se mueva el bloque. Este es el coeficiente que sí permite que se mueva el bloque. Y por lo tanto debe ser menor. Y como pueden ver, la relación entre los dos es correcta. Tenía que ser menor este. Entonces, este es un procedimiento para poder encontrar inclusive el coeficiente de fricción. ¿Verdad? Bien, es una de tantas posibilidades de problemas que nos podemos encontrar en la realidad cuando estemos moviendo alguna carga. Pasamos a otro ejercicio y dice, la bola tiene un peso de 15 libras, esta, y está unida a la barra cuya masa es despreciable. Si se suelta del reposo cuando θ es igual a 0, es decir, cuando está aquí. Determinar el ángulo θ en que la fuerza de compresión de la barra es 0. Quiere decir que lo suelto, empieza a girar y hay un momento en que la barra ya no está resistiendo carga. Y su carga máxima será cuando esté aquí. Está recibiendo todo el peso del bloque. Bueno, lo interpretemos gráficamente. Vamos a ver. Es esto, lo que acabo de expresar. Cuando está aquí, cuando θ es igual a 0, el peso total está vertical. Distancias. Como dice, pues está girando, significa que está generando un círculo, algo circular, cuyo radio entonces va a ser R. Bien, ahora tal como vimos algún problema creo que fue en el trabajo de energía, en el caso de un bloquecito, me acuerdo, que empezaba aquí, etcétera, ¿no? Es idéntico. De tal manera que esta esfera, esta bola, está viajando. ¿Cuánto? R menos R coseno de θ.
¿sí? Es decir, aquí R es todo. Y R coseno de teta es esta parte. Entonces, a todo le quito esta parte. Pero entonces, entre más el ángulo, este ángulo va abriéndose, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando teta es igual a 0, coseno de teta es 1, ¿verdad? No ha viajado nada, porque R menos R va a ser 0. Pero ahora, como se está afectando con R, significa que esta esferita está bajando, se está acortando, está desarrollando una distancia. Bien, eso significa que aquí generamos un triángulo, aquí está, donde estoy señalando, que va así. Entonces el ángulo cada vez está abriendo conforme la esfera va bajando. Eso es lo que estamos haciendo allí. Bien. Tenemos que en esta parte más alta tiene una energía potencial 1, cinética 1. Aquí ponemos nuestro nivel de referencia para que todo sea positivo. De aquí para arriba. Bien. Cuando va aquí tiene una energía cinética de 2 y una energía potencial 2. ¿Sí? Cuando ya va aquí. ¿Ok? Bien. Pero también, ¿qué le va pasando el peso? Cuando está aquí, está totalmente vertical. Cuando está ya por acá, sigue estando vertical. Pero la barra va soportando ya diferente cantidad de peso. De tal manera que una componente es W coseno de teta y esta sería W seno de teta. ¿Por qué? Este es el triángulo que se está formando. Esta es la hipotenusa. Este es cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, este es el ángulo, digamos, cateto opuesto, y por eso W seno de teta. Y cateto adyacente, W coseno de teta. Ya dejamos entonces el W en función de sus componentes. Y obviamente esta es la R que genera ese movimiento circular. Observaciones: cuando la esfera está sobre la barra y teta es igual a 0, N es igual a W. Por ahí va a aparecer la N. Bien. Conforme W baja al girar la barra, un ángulo teta, el peso pierde energía potencial y después después del ángulo teta, es decir, va creciendo. Ajá, y depende del ángulo, en este caso, la energía potencial depende del ángulo. ¿Por qué? Porque es constante. Ahora, al bajar de A a B, el peso W pierde altura. ¿A razón de quién? De R coseno de teta, es decir, lo que decía. Esto está cada vez, va desarrollando esta distancia. ¿Sí? Bien. Eso es lo que observamos. Y nos vamos pues a solución. Sabemos entonces que este es nuestro modelo matemático de energía, potencial y cinética. Cuando está en el punto A, la velocidad en A es igual a 0. Y también entonces su energía cinética es igual a 0. Estamos sustituyendo esto. Su energía potencial al principio es toda la altura que es R por W. Ah, bien. Entonces ese es el principio. Eso va a ser igualado a la energía cinética que lleva cuando ya giró y llevará una velocidad en V elevado al cuadrado más W R coseno de teta. Es decir, cuánto va todavía a viajar el peso. Es decir, está viajando aquí
Esto. Si ya viajó esta parte, ¿cuánto le hace falta? Le hace falta R coseno de teta. Es lo que se está poniendo aquí. WR coseno de teta. Todavía tiene energía potencial. No ha llegado al punto mínimo. Bien. Esto nos permite entonces relacionar WR con WR coseno de teta. Los unimos aquí. Dejamos este término por acá. Factorizamos. Sacamos como factor común a R. Nos quedó R menos R coseno de teta. Esto lo conservamos. Esto lo hago como AMG y aquí hay M. Y ya me quedó nada más G. En vez de B cuadrada. La G. Este factor. Y quedó un medio de B cuadrada. Como no tengo información, depende este factor hasta dónde va a llegar. No sé todavía, pero me quedó esta ecuación que le puedo llamar 1. Entonces aquí quiere decir que no se dice, tenemos aquí, nos vamos a las componentes normal, que ya vimos, y entonces sabemos que la normal, aquí hay un efecto N, lo que está soportando el resorte, en este caso la barra. Y aquí hay una masa por aceleración hacia, quedamos que la aceleración normal apunta siempre hacia el centro. Y aquí hay un efecto, W coseno de teta, esta es una fuerza, o sea, quiere decir que W coseno de teta tiene un sentido, N es sentido contrario. Eso va a ser igual a masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Quiere decir que estas dos fuerzas lo vamos a sumar. Aquí en la gráfica está indicado. ¿Qué vamos a encontrar? Porque sabemos que aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Conocemos ρ, pues es la R que tenemos aquí. Vamos a ver. O sea, es lo que podemos desde el principio justificar por qué estamos usando estas componentes. De lo contrario, aquí diríamos, no tiene solución este problema. Nada más lo dejo indicado y ya, cuando tenga un valor, lo sustituyo y ya tendré. No, podemos seguir. Entonces, lo que decía ahorita, sumar las fuerzas, masa por la aceleración normal. Pero hay algo que aquí otra vez nos encontramos con otro problemita. W coseno de teta menos N. ¿Pero qué nos dijeron? Al principio, aquí en el enunciado, dice, determinar el ángulo teta en que la fuerza de compresión de la barra sea 0. ¿Quién está resistiendo esa fuerza de compresión? La barra. ¿Y quién es aquí? La barra es la N. ¿Y qué me dice el enunciado? Que cuando N es igual a 0 significa que ya no está cargando nada. Entonces esta N ya se volvió 0 y nada más nos quedó W coseno de teta, que es igual a masa por aceleración normal. Pero esto lo sustituyo, la aceleración normal, por velocidad en v al cuadrado sobre r. mg lo convierto en W y la masa se puede eliminar. Y resulta que ya tengo la velocidad de v al cuadrado como gr coseno de teta. Se llegó a otra ecuación. Eso me va a servir para resolver la ecuación 1 que quedó indicada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que la b cuadrada que quedó aquí anterior, esta b, ya lo puedo, digamos, en este caso, ya lo tengo en función de lo que tengo aquí. ¿Sí? Aquí está ya la b. Y ahora
Sustituimos GR coseno de teta, es lo que nos quedó, es igual a un medio de GR, o sea, esta es la velocidad en función de R y del coseno de teta. Aquí ya que hay que hacer, simplificar esta ecuación. Si dividimos entre G y R ambos lados, se simplificó y nos quedó que esto es igual a 1 menos coseno de teta. Eso es igual a un medio, esto ya se simplificó, un medio de coseno de teta. Vamos ordenando esta información, 1 es igual a coseno de teta más un medio de coseno de teta. Simplificamos, hacemos la suma de esto, 1 es igual a 3 medios de coseno de teta. ¿Okay? Entonces, coseno de teta, pues es lo que estamos nosotros, aquí esto se va por allá como numerador, denominador, etcétera, su inverso, y resultó que teta es 48.19 grados. Cuando ya desarrolló 48 grados, esta esfera ya no le va a propiciar peso a la barra. Esa fue la condición que nos pidieron. Quedó resuelto el problema. Esa es la manera de plantear y resolver problemas, en este caso que es de trabajo y energía cinética, y el tema pues es energía potencial, pero es una combinación, ¿sí? Si quiero nada más saber la energía potencial, bueno, depende nada más de la posición que tiene un cuerpo, pero en el momento que ese cuerpo está en movimiento, toma energía potencial, cinética, y la energía cinética se puede convertir en energía potencial, la energía potencial en energía cinética. Fue justamente el ejemplo que les di en el caso de la presa. Cuando el agua estaba retenida en el embalse, tenía pura energía potencial, siempre y cuando estuviera a una buena altura, más altura. Cuando ya llegaba al eje de la turbina, hasta allí perdía toda su altura y todo se había convertido en energía cinética, ¿verdad? Y en el caso del aprovechamiento era pues producir energía eléctrica en el caso de las presas. Bueno, aquí pues es otro tipo de problema muy diferente, pero que también se resuelven, también en este caso como el de la viga. Acuérdense, va enfocado hacia las estructuras, obviamente todo, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso de la esferita que acabamos de ver, imaginemos que es una viga y que vamos a soportar una carga. Entonces, cuando está aquí, todo el peso en este caso, la esfera, lo va a resistir la barra. Pero conforme va girando, la barra va resistiendo menos carga. Ah, bien, vamos a suponer que esta es una viga. Y entonces se trata de conocer cuánto de carga va a seguir soportando en determinado ángulo. Y cuándo ya estará con cero carga, que ya no está aportando esfuerzo. En ese momento ya lo puedo quitar. Bien. Pero entonces, no es lo mismo que esta viga, cuando ya giró la viga en un ángulo teta, la fuerza que está soportando, a cuando está totalmente vertical. Para eso me puede servir. A lo mejor aquí me requiere una viga muy robusta. A lo mejor ya por acá le disminuyo ya su dimensiones y me ahorro pues allí todo lo que iba a poner de material de más, ya no lo utilizo. Bueno, es cuestión de imaginación el para qué me puede servir. Yo les platico esto para
que encontremos que efectivamente todo lo que estamos compartiendo con ustedes, sin duda en cualquier momento les va a ser útil. Sin duda ustedes van a ser los mejores ingenieros, constructores, diseñadores de estructuras, investigadores. No lo dudo que del grupo saldrá alguien que tenga afición por que le guste la investigación. Entonces, todos estos fundamentos sin duda van a ser muy útiles según el campo al que se vayan a ir. Y claro, el que va a ejecutar obra, pues bueno, pero debe tener principios, debe conocer todo esto. ¿Para qué? Porque puede identificar a lo mejor algún mal diseño, diga, no, no puede ser. Pero si desconoce todo esto, pues simplemente ni cuenta se dará que hay algún error de cálculo o de alguna situación especial. Eso es lo que vamos a ganar con tener un buen conocimiento de dinámica, ¿sí? Cuerpos en movimiento. Sin duda ya estarán trabajando en el diseño, por ejemplo, de plantas de tratamiento, donde el agua se mueve, el agua sucia, dotar de agua potable, es mover el agua, con qué velocidad, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que sepamos si las válvulas, las tuberías van a soportar las fuerzas que va a provocar el agua. Si voy a hacer una pequeña represa en alguna comunidad, bueno, que tenga mis principios básicos que más adelante los van a ver como hidráulica, pero que sale de aquí el origen de todo el cuerpo que se va a mover, la dinámica. Con esto concluyo, jóvenes. Ya, yo creo que espero al rato subir falta la serie o algunos ejercicios de trabajo y energía. Y sin duda ya también vamos a agregar el de energía potencial. Suficiente, al menos creo hemos visto 4 o 5 problemas el día de hoy, más alguno que vimos la clase pasada. De ahí en adelante es seguirse, están encaminados. ¿Sí? Bien. El día de hoy voy a dejar tenemos la grabación, al rato lo tendrán.